aparten su Biblia de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, porque vamos a estar viendo el capítulo 1. Voy a empezar hoy una serie sobre Filipenses. Amén. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Filipenses. Vamos a dar una serie capítulo por capítulo. Amén. Los 4 capítulos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Filipenses. Empezamos hoy. Capítulo 1, nos centraremos en el versículo 6, pero contextualizaremos, miraremos lo que antecede y lo que precede al texto. Y es con Biblia, hermano, con Biblia. Cristianos sin Biblia, mi esposa tiene una analogía simpática, es como si Nairo Quintana se presentara al tour sin bicicleta, más o menos, dice ella, a ella se le ocurrió eso, bueno, yo la estoy plagiando hoy el ejemplo. Los niños con sus maestras, a los niños entre otras no se les distrae. Aquí no se les viene a enseñar lo que es la túnica de José, ni los leones y Daniel. No, aquí no se les viene a entretener, ni a enseñárseles los cocodrilos y el orangután, un par de serpientes y el aguilar. No, aquí no, hermanos. Aquí no, aquí se viene a entrenar ¿a quién? A sus hijos. Se les enseña desde chiquitos infierno, pecado, cielo. Así que si uno de sus hijos de 8, 9, 10 años llega al colegio hablando de infierno, no se aterre, se lo enseñamos acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque ocurrió con nuestro hijo, el mayorcito, el segundo, estaba haciendo Apocalipsis con nosotros. Tendría 8 años, 9 años y le estamos enseñando Apocalipsis. Y llegó a explicar los 4 jinetes del Apocalipsis, mi hijo de 9 años, en la ruta escolar. Los chinos querían salirse por las ventanas. Llegaron asustadísimos. Entonces nos llamaron las del colegio y nos dijeron, mire pastor, por favor, dígale a su hijo que cierre el pico. Es que él vino a explicar el caballo amarillo, el bermejo, el rojo y el negro. Y el blanco, y están aterrados los niños, porque aparte de eso su hijo le dijo a los niños, si sus papás no son conversos se van para el infierno. Y los chicos estaban todos así. ¿Sabes qué vimos? No vimos que nuestro hijo tuviese una gran capacidad para enseñar. Notamos que los papás son bastante negligentes, apáticos y pusilánimes para enseñarles a sus hijos. Porque me miran así, no se sientan así, sonrían que Cristo les ama, lo estoy animando. Qué manera de animar, pastor. Pero es verdad, hermanos. Tienen que encargarse de sus hijos para enseñarles correctamente la escritura. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, desde chiquitos. Desde chiquitos, hermano. Por eso estamos empeñados con mi esposa en un proyecto que queremos, les cuento muy rápidamente, que se llama Homeschooler, que es que todos los niños de la iglesia, miembros de la iglesia, vengan a estudiar acá Homeschool. A ver, Geometry, Math, Biology, Geography. Todo en inglés atravesado por la palabra. Así es como aprendieron nuestros hijos. Pero para eso hay que orar, porque estamos orando por 2 norteamericanos que no sepan español, para que sus hijos aprendan en inglés las 4 áreas básicas de la educación, y aparte de eso atravesado por la, amén, amén. Es un proyecto, estamos desarrollando paso a paso. Ya hicimos Academia de Adoración Bíblica, tenemos el Instituto Teológico Internacional. ¿Qué sigue, pastor? Homeschool. Y así lo que sigue, amén. Tenemos que ser una iglesia dinámica, porque el evangelio tiene que correr, hermano. Usted prepara a su hijo desde la palabra ya, no lo va a coger un comunista socialista a lavarle el cerebro, ni un evolucionista, ni una feminista, nada, porque su hijo tiene claros los principios, conoce las verdades eternas, la palabra, donde está consignado todo, y tu hijo podrá argumentar física, química, biológica, genética, antropológica, paleontológicamente, todo, amén, porque en la palabra está todo, amén. Entonces cuando quieran hablamos de genética desde la Biblia. Por ahora vayamos a Filipenses capítulo 1 versículo 6. Muy bien, Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice la bendita palabra del Señor en la carta que le escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Dice,
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permítame leer esta otra versión, por favor. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Persuadido o convencido son términos similares, son muy sinónimos. Amén. Ahora bien, escuchen, muchas veces, en algunas oportunidades, bueno, muchas veces, y yo digo en muchas oportunidades, he escuchado la mala interpretación de este texto. Entonces la gente cree que tienen que estar convencidos que el Señor comenzó una buena obra y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y todo lo asocian con tema material o todo lo asocian con tema de prosperidad. Hermano, no se afane, que lo que Dios empezó en ustedes, ore hermano, que si hoy tiene casa en estrato 1, mañana será estrato 3 y después de estrato 6. Siga orando hermano, persevere que lo que Dios empezó lo perfecciona. Y sacan de contexto el texto para volverlo un pretexto. Por eso son las sectas. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces ustedes y yo tenemos que hacer una buena interpretación. Diga interpretación. Para eso tenemos que hacer una observación. Diga observación. Y cada vez que observemos vamos a mirar no solamente el texto, sino vamos a mirar el contexto. Diga contexto. Y contexto es lo que antecede al texto y lo que precede al texto. ¿Estamos bien? ¿Por qué me mira así? Para que usted pueda entender verdaderamente el texto. Entonces vamos a contextualizar. Y el hecho de contextualizar nos lleva a hacer observación. Y observación es leer. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9, a ver qué es lo que, perdón, desde el versículo 1 hasta el versículo 10 para ver qué es lo que nos quiere decir Pablo cuando dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 1. Pablo se encuentra con Timoteo y ellos se denominan así como siervos de quién. ¿Como siervos de quién? ¿Me están siguiendo en el texto? No me mire. Ay, pastor, qué pena. Mire su Biblia. Amén. Volvemos a empezar. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Cómo se denomina Pablo y Timoteo? ¿Cómo se denominan ahí? Siervos. Viene del término doulos, que significa, y viene del griego, esclavos. O sea que Pablo y Timoteo eran ¿qué? Esclavos de quién? De Jesucristo. ¿Qué significa ser esclavo? Que ellos no se consideraban con propios derechos, sino que al habiendo conocido a Cristo, ahora sus vidas la iban a consagrar ¿a quién? A Cristo. ¿Vamos bien? Versículo a versículo, así es como debemos aprender y debemos enseñar. Y dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Cómo le llama cada miembro de la iglesia? Santos. Santo significa a todos los que han estado apartados, ¿para quién? Para Dios. Amén. Eso somos ustedes y yo. ¿Qué somos? ¿Qué son? ¿Pero por qué les da temor? ¿Qué somos? Santos. ¿Qué significa santo? Apartados para Dios. Amén. Estamos apartados para Él. Y dice lo siguiente, con los obispos y diáconos era un servicio en la iglesia. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios. ¿Quién está dando gracias? Diga Pablo. ¿Por qué está dando gracias? Hagámosle preguntas al texto. Pablo, ¿por qué das gracias? Doy gracias porque me acuerdo de vosotros. ¿De quiénes? De los santos que están ¿en dónde? En Filipo. ¿Voy bien? Así es como es. Si se va a dormir, hermano, dígale al que está a su lado, hermano, si me ve durmiendo, deme un cachetón. No, no es cierto. No, no es cierto. Tenemos que aprender así, hermano, ávidos de la palabra, amén. Ávidos de la palabra. Y dice, doy gracias a Dios, a mi Dios. ¿Cómo le dice? A mi Dios. O sea, Pablo consideraba que ese era su Dios. Y dice, a mi Dios, ¿cada cuánto le doy gracias? Siempre. ¿De qué, Pablo? De que me acuerdo de vosotros. ¿De quién es Pablo? De los santos que están ¿en dónde? En Filipo.
Me acuerdo siempre en todas mis oraciones, ¿qué estaba haciendo Pablo por los de Filipo? Orando. Y en esa oración que hacía, rogando. Y estaba orando y rogando, ¿cómo? Con gozo. ¿Por quiénes? Por los santos que están en Filipo. Amén. ¿Vamos bien? Y sigue ahí. Por vuestra, y siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pero ¿por qué tú ruegas, Pablo? ¿Y por qué con tanto gozo también? Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba gozoso y rogaba porque esta iglesia se había involucrado con Pablo en la predicación de ¿qué? Del evangelio. Pero no solamente se habían involucrado para predicar, sino que también habían sustentado ¿a quién? A Pablo. Pastor, ¿cómo sabemos nosotros? Esa sí me la explica, me hace el favor. ¿Cómo así que sustentaban a Pablo? No me pregunte a mí, pregúntele a la Biblia y la Biblia le va a responder. ¿Quiere que la Biblia le responda si es verdad que sustentaban al apóstol Pablo? ¿Sí? Vaya al 4:14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Versículo 15. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Había dos razones por las cuales el apóstol Pablo sentía gozo, rogaba y oraba por ellos. La primera, habían participado con Pablo en la predicación de ¿qué? Del evangelio. Seguramente habían salido a evangelizar. ¿Cuántos están viniendo al taller de los pasos del maestro? ¿Cuántos vinieron? Muy bien, amén. Qué bueno, hermanos. Estamos dando nuestro taller sobre evangelismo en las calles, pero bíblicamente entendido, porque hoy en día, hermano, salir con un cartel que diga Dios te ama. Ay, se le totean de la risa, hermano. O vas a salir a predicar, Dios está dispuesto a darte todo lo que tú quieras. Así enseñan muchos. Y entonces, pues a ver, si se le predica a una persona que no conoce de Cristo y le dice, hermano, acompáñeme a la iglesia, que mire, allá se ven unas cosas tremendas, Dios está dispuesto a darte lo que tú quieras. ¿Quién no viene? Todo el mundo viene. Pero estamos llamados a hacer un evangelismo bíblico. ¿Cómo? Bíblico. Amén. Por eso los pasos del maestro, donde enseñamos ciertamente cómo mantener nuestra fe, o sea, ser apologéticos. ¿Qué significa apologética? Defensa de la fe. ¿Cómo defender nuestra fe frente a un testigo de Jehová, un mormón, un adventista, un científico, un escéptico, un ateo? Usted le va a decir a un ateo, señor ateo, discúlpeme, pero Dios le ama. Ay. O usted le va a decir a un musulmán, oiga, señor musulmán, discúlpeme, con todo respeto, ¿no? Discúlpeme. Jesucristo le ama. ¿Qué cree? Le va a decir, mire quién lo ama. Bum, bum. ¿Se ven, hermanos? Y el cristiano de hoy es muy like. Es bajo en calorías espirituales. Y ni se diga bíblicas. Es un anémico bíblico. Y estamos llamados a ser nutridos bíblicamente para defender nuestra fe. ¿Cómo? Bíblicamente. ¿O cómo tú le hablarías a una feminista? ¿Cómo? ¿Cómo le hablarías a una feminista? ¿Cómo le hablarías a un homosexual, a un comunista, a un socialista? ¿Cómo le hablarías a un científico? ¿Cómo? ¿Cómo? Cristo le ama. Mis amados hermanos, la iglesia en Filipo participó con el apóstol Pablo de un evangelismo bíblico. Y el evangelismo bíblico es lo único ciertamente a lo que estamos llamados nosotros a predicar. Amén. ¿Vamos bien? Entonces fueron las dos cosas. Participaron con él, pero también le ayudaron a Pablo en el sustento y en el cuidado de Pablo. Y dice, escuche, después de esto, dice el apóstol Pablo, después de esto que ustedes hicieron, yo estoy convencido de lo siguiente, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Ahora bien, dice el apóstol Pablo en el versículo 7,
como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo ¿en dónde? ¿En dónde los tenía Pablo? En el corazón. ¿Conocen la razón? ¿Sabe cómo se llamaba cómo se le denomina a la iglesia de Filipo? A la iglesia de los filipenses se le denomina la iglesia de la entraña del corazón de Pablo. Era una iglesia pequeña, tal vez como esta. No tenían muchos recursos, tal vez como esta. Pero ¿saben qué tenían? Una pasión y un amor porque la palabra corriera. Y eso hacía que Pablo sintiera gozo y gratitud por ellos. Por eso se llama la iglesia de la entraña del corazón de ¿quién? De Pablo. Y sigue ahí. Porque los tengo en el corazón y en mis prisiones. Wow, ¿qué pasó ahí, Pablo? ¿Qué pasó, Pablo? Y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. ¿Sabe? Pablo no estaba orando por una situación en particular por la que él estaba pasando. Pablo estaba orando, rogando, dando gracias y sintiendo gozo por una iglesia que había participado con él en la predicación del evangelio, pero que también lo había sustentado. ¿Y desde dónde le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Filipo? Desde la cárcel. Hágame el favor. Pregunta, ¿usted da gracias cuándo? ¿Usted es agradecido cuándo? ¿Usted cuándo está contento? Porque escuchen, mis amados hermanos, pareciera que el gozo y la gratitud se debe de sentir solamente cuando todo nos va bien o cuando todos nos tratan bien. Ahí pareciera que somos agradecidos y estamos contentos. Bueno, ¿y qué de cuando las cosas no te van bien? ¿Y qué cuando te desprecian? ¿Y qué cuando te maltratan? ¿Y qué cuando dicen cosas en contra tuya? ¿Agradeces? ¿Tienes gozo? Porque confías en el Señor. Porque el apóstol Pablo dice, estoy convencido. Escuchen lo que el apóstol Pablo está diciendo. Escuchen, lo que les quiero decir es que nada de lo que les llegue a ocurrir, nada de lo que llegue a pasar con ustedes, los menosprecien, los dispersen, los maltraten, nada de eso va a impedir que la obra que el Señor empezó en ustedes la termine. ¿Me estoy haciendo entender o no? Pregunta, ¿eres agradecido? ¿Eres gozoso? ¿O de qué depende del que seas agradecido y gozoso? ¿De que el hermano aquí en la iglesia lo mire bien? Porque le quiero decir, aquí dentro de la iglesia hay hermanitos defectuosos, todos menos usted. No falta el que diga, gloria a Dios. Por fin uno, yo. ¿Así hay algunos? No creas, si hay algunos. Pero aquí hay hermanitos defectuosos. Hermanitos que la gente los ve como defectuosos porque la hermanita le dice, mire, disculpe, no se haga ahí, siéntese allá. Uy. No, qué pena, es que hay que subir al salón, la clase, y bajar, y de pronto usted ya está un poquito más grande y cuando se da cuenta se encuentra con un jovencito por ahí de 30, 32 años, y este es el que me va a enseñar a mí. A mí, que llevo 38 años en la iglesia. Pero cuando baja, después de que el jovencito le enseña, dice, qué pena con ese joven, yo no sabía era pero nada. Suele ocurrir. Ha pasado. Y dice el apóstol Pablo, escuche, como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo ¿de qué? Ah, muy bien. ¿De qué? O sea que el apóstol Pablo reconoce que solo por gracia es que se puede predicar el evangelio. Solo por gracia ciertamente es que él nos llama también ¿para qué? Para predicar el evangelio. Y solo por gracia, texto del versículo 6, solo por gracia él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Amén. Yo no sé cuál sea tu caso hoy, no sé cómo está tu matrimonio, tu vida espiritual, tu área emocional, tu área financiera, no sé cómo está tu área moral, pero lo que sí sé es que Dios te trajo hasta acá para que lo que Él va a empezar a partir de ahora lo termine. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Muy bien. Debo de informarle a los que nos ven afuera, en las diferentes ciudades, Maicao, Cúcuta, Bucaramanga, en Lisboa, en Portugal, en Ámsterdam. Por ahí nos reportaron también, estamos en Boston, estamos también, alguien nos dijo de algo. Debo de recordarles que es la hora del almuerzo y los hermanos no han almorzado. Entonces por eso los amenes suenan un poquito menguados, así que les pedimos a todos ustedes tengan algo de consideración porque el almuerzo tiene hambre. Sigamos. Así que mis amados hermanos, no debemos de pasar por alto gozo y gratitud porque son rasgos del verdadero creyente. Sin embargo, pareciera que estos rasgos, como se los acabo de manifestar, pareciera que tienen que fluir solamente cuando todas las cosas nos van bien. Para el apóstol Pablo nada iba a ser impedimento el expresar gratitud y exhortar en gozo a los filipenses a pesar de que estaba ¿dónde? En la cárcel. ¿Vieron? Dice mis prisiones. ¿Estaba dónde? En la cárcel. Les tengo un noticio, no. Las cárceles no fue que el apóstol Pablo se mandó construir una catedral. No. O sea, me refiero a catedral, iglesia, templo, ¿no? Tranquilícese. No, la cárcel de la época era donde estaban todos los reos y se ataban a cepos, o sea, como argollas, con cadenas a muros. Y ahí podía pasar un reo 8, 10, 15, 20 días así. ¿Eso qué te da a entender? Pastor, y a qué horas iban al baño ahí mismo. Algunos los dejaban tanto tiempo y eran tan olvidados que se podrían ahí mismo por el efecto que causaban las heces, la materia fecal. De eso se rodeaba Pablo, excepto cuando estuvo en Roma, que fue tratado como ciudadano romano, encarcelado, y desde ahí predicaba también el evangelio y le dieron permiso para escribir. Pero de resto Pablo, yo creo que el apóstol Pablo, cuando iba por ejemplo a Filipos, o sea, estaba en Macedonia, después fue a Éfeso, estaba en Corinto, yo creo que el apóstol Pablo no decía, discúlpeme, ¿qué tal son los hoteles allá? No, yo creo que el apóstol Pablo preguntaba, ¿cómo están esas cárceles? Porque lo de él era encarcelamiento todo el tiempo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora sí vamos entendiendo por qué el apóstol Pablo amaba tanto a la iglesia en Filipo. Lo cuidaban mucho al apóstol Pablo. Y por eso el apóstol Pablo dice, mire, ustedes que de alguna manera han venido desarrollando predicación del evangelio y han soportado en el tema del evangelio, ustedes, escucha iglesia, lo que Dios empezó lo va a terminar en ustedes. Amén. Lo mismo es para quién, para ustedes. Amén. Lo que el Señor, yo no sé cómo está tu matrimonio hoy, yo no lo sé, porque yo no tengo la capacidad de brujo y hechicero que tienen algunos que dicen, Dios me está diciendo, ay, yo no. Lo que sí sé es lo que está aquí. ¿Y qué está aquí? Aquí está Filipenses capítulo 1 versículo 6 que dice, estoy convencido de esto. Iglesia, familias en Cristo, matrimonios de iglesia, familias en Cristo, hombres, mujeres de familias en Cristo, jóvenes y jovencitas de familias en Cristo, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Con dificultades? Sí. ¿Circunstancias adversas? Sí. Claro. El apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 8 versículo 28. Por eso se aferra tanto a él. Y dice el apóstol Pablo que todas las cosas que nos ocurren a quienes amamos al Señor, todas estas cosas que nos ocurren son para bien. Todas. Por eso el apóstol Pablo se aferra a que todo lo que él empieza, él lo lleva a feliz término por una razón, por el amor de Cristo en nosotros. Porque en esto consiste el verdadero amor de Dios para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el evangelio. Y si Cristo murió, ahí empezó la obra. Y si empezó la obra ahí, la irá a perfeccionar en tu vida y en mi vida. Entonces les tengo un noticionón. Tu matrimonio está siendo perfeccionado. ¿No les gustó? Yo estaría que saltara en una pata, hermano. Bueno, de hecho tengo que saltar en una sola. Pero lo que Dios empezó hoy en tu matrimonio lo va a terminar. Lo va a perfeccionar.
En otras palabras, jovencito, jovencita, hombre, mujer, matrimonio, lo que Dios empezó lo está perfeccionando. ¿Y cuántos saben que no hay mejor perfección que la circunstancia adversa y la situación difícil? Ahí creo que es perfeccionado nuestro carácter. Formamos carácter y es perfeccionado nuestro temperamento. ¿O no? Ahí somos perfeccionados. Y el Señor se vale de eso. ¿Sabe por qué? Porque somos hechura suya, somos su obra. Y ninguno de ustedes ni yo nos vamos a escapar de su mano, porque Él determinó perfeccionarnos. Él lo determinó. Así que, hermano, no tiene salida. O sea que me toca en esta iglesia siempre. No, yo no lo sé. Lo que sí sé, hermano, es que estás en las manos de Dios y tú no te vas a escapar. ¿Me estoy haciendo entender? No te vas a escapar, porque Él va a terminar la obra que empezó en ti. No sé tu matrimonio, con tu hijo. ¿Cuántos habían perdido la esperanza con su hijo, con sus hijos? No pierda la esperanza. Si está aquí, es porque Dios está empezando a hacer la obra y la va a terminar. Así tú hoy no veas lo que quieres ver, pero lo va a hacer. Amén. Y yo lo veo ya en niños que cuando los trajeron aquí decían, no, ese chino no se la aguanta ni la mamá. Los papás se peleaban, pero por, quédese usted con él, no, mejor usted, no, quédese usted, no, mejor usted. Se peleaban para no quedarse con el chino. Pero ver un niño hoy, hermanos, después de ver cómo el Señor empezó la obra y ver ese niño hoy, o ver esos niños hoy aplaudiendo y adorando, mire, hermano, eso no tiene precio. Eso solamente es obra del Señor, porque empezó la obra en Él, la va a terminar en Él. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? ¿Vamos bien? Palabra por palabra, mejor así o mejor así, ¿no? Muy bien. Sigamos. Así que la iglesia de Filipo tenía muy claro que era predicación del evangelio, que era muy claro dar. Por eso el apóstol Pablo los anima como diciéndoles: de nada se angustie, ustedes han sabido ser gozosos para dar, por lo demás todo el Señor se los va a escuchar. En el capítulo 4, en el versículo 6. ¿Por qué se angustian? ¿Saben? Mire, hermano, no me quiero apartar de mi predicación, pero ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Que la angustia, que el temor es el peor ladrón del gozo. ¿Usted me dice entender? El temor es un ladrón, viene a raptarte el gozo. ¿Y sabe por qué la gente pierde el gozo? Porque ha perdido su confianza en quien empezó la obra. Por eso se pierde el gozo. ¿Sabe por qué entra temor? Porque no se está convencido. El apóstol Pablo estaba convencido. Dijo: el Señor empezó una obra en mí, el Señor la va a terminar. Así que si el Señor empezó la obra en su vida, en su matrimonio, en su casa, Él la va a terminar. No se deje robar el gozo. Amén. ¿Están convencidos de eso? Convénzase, hermano. El Señor empezó, va a terminar. A veces uno no le ve salida, pero el Señor, lo que Él empieza, lo termina. Él no es como nosotros. Nosotros siempre intentamos empezar y nunca terminamos. ¿Sabían eso? ¿Quiere una ilustración? ¿Cuántos el año pasado se matricularon para estudiar inglés en enero? No levante la mano, no lo quiero avergonzar. ¿Cuántos fueron a un gimnasio en enero? ¿Cuántos se propusieron estudiar en enero? Este año, se la saben, por aquí hay uno. Este año sí vamos a estudiar la Biblia. Este año sí. Es más, empiezan a mirar la Biblia donde dice: lea su Biblia en un año. Creo que les dura una semana el chiste. Este año sí vamos a procurar que mejore el matrimonio. Este año sí voy a procurar tal. Este año sí. Y nunca ha pasado nada. Todo lo dejamos en algunas áreas de nuestra vida inconcluso. Dios no. ¿Sabe por qué lo dejamos inconcluso? En algunos casos por negligencia, por apatía, en otros casos por perezosos. Pero en la gran mayoría de los casos es porque no se está convencido de que tenemos y contamos con el favor de Dios.
Tú cuentas con el favor de Dios. Créele al Señor que lo que Él está empezando a hacer hoy lo va a llevar ¿a dónde? A feliz término. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando tú y yo estudiamos la palabra y nos damos cuenta, y si hacemos un estudio juicioso y marcáramos palabras claves, nos daríamos cuenta que hasta 16 veces la palabra gozo se encuentra en el texto de Filipenses. Es increíble, hermanos. Y el apóstol Pablo no estaba orando y rogando porque él estaba en una prisión, ¿o sí? ¿Sí? No, el apóstol Pablo está diciendo, ay Diosito, ayúdame, mire, es que estoy cholito en esta cárcel. No, algunos se centran mucho en su necesidad y en lo que no tienen. Y eso los deprime, y eso causa temor, y eso aparte de todo eso los hace unos amargados. ¿Y sabe qué es lo peor? No le creen al Señor. Vienen a la iglesia, pero no le creen. No le creen. Eso sí vienen y cantan, pero no le creen. Pastor, ¿cómo sabe usted que yo no le creo? Su vida es la mejor evidencia. ¿Cuántas veces ha empezado y no ha terminado? ¿Me estoy haciendo entender, amados? Vamos bien, sonrían que Cristo les ama. Esto nos debiera llevar a pensar que aunque no vemos en algunos casos lo que quisiéramos ver, Dios tiene el control. Porque lo que Él empezó, Él lo termina. Amén. Lo que Él empezó, Él lo termina, hermanos. Él empezó una obra con Pablo, ¿sí o no? Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un seguidor de Cristo. Pablo estuvo, escuche, como perseguidor de la iglesia. Fue testigo ahí ocular, testigo evidente. Yo diría que incluso hasta intelectual de la muerte de Esteban. Pablo estuvo ahí persiguiendo a la iglesia con ferocidad. Sin embargo, Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y a partir de ahí, de ese encuentro con Jesús, empezó la buena obra con Pablo. Y el Señor lo iba a llevar y iba a cumplir esa obra. ¿En quién? En Pablo. ¿Cómo es posible que un hombre como este termine siendo seguidor de Cristo? Prisiones, latigazos, desechado. ¿Saben por qué? Porque la obra no la hizo Pablo. La obra la empezó Dios. Y lo que Él empieza, lo termina. Amén. Y así empezó contigo hoy. Lo que Él empieza, lo termina. Y Él empieza por salvación. ¿Por qué? Salvación. Él nos salvó. Él entregó a su Hijo unigénito. Lo fue puesto en la cruz para que derramada su sangre se nos limpien nuestros pecados. El justo por los injustos, hecho maldición por mis maldiciones. Él ya empezó la obra en mí. Ya empezó y sabe, habiendo empezado su obra en mí, que es Cristo en mí, Él la va a perfeccionar hasta aquel día. ¿Cuándo? Pablo, ¿cuándo? Cuando el Señor venga. O cuando yo esté en su presencia. Pero que termina la obra, la termina. Amén. Ahí termina la obra. ¿Qué participación tienes tú en la salvación? Ninguna. Porque es por gracia. Esto no es porque yo soy bueno, o porque voy a la iglesia, o porque tengo cara de chompiras, no. O de Santa Rita de Casia, o Virgen del Alcantarillado. Nada de eso. San Crisóstomo de Codensa. Es que algunos creen que es por obras, hermano. O porque da, o porque viene. No. ¿Sabes por qué eres salvo? Por gracia. Porque Él te predestinó, Él te eligió, Él te llamó. Es más, desde antes y desde la fundación del mundo, tú ya estabas en la mente y en el corazón de Dios. O sea que tú estás aquí no porque tú quieres, lo aterrizo, tú estás aquí por el amor de Dios para ti. Pues ni crea que vino porque vino ahí, vamos a la iglesia. Ay, fastidioso. Usted está aquí por el puro amor y la gracia de ¿quién? Del Señor. Ahora, si a mí me dijeran, pastor, ¿usted participó, tuvo alguna participación en su salvación? Yo le diría, sí, yo sí, para que vea. Yo sí.
Yo participé con mi pecado, con mi rebeldía, con mi desobediencia. Y con todo y eso, el Señor siempre me estuvo amando. Por eso estoy aquí. Yo participé solamente, ¿sabes qué? Cuando cuando yo aún no estaba en este mundo, Dios ya me tenía. Dios en su preexistencia desde antes, desde la fundación del mundo, ya me tenía en su mente y en su corazón. Pero cuando yo nazco y Él permite que yo nazca, que tú nazcas, lo primero que yo hago es quererme apartar de Él. ¿Sí me estoy haciendo entender cómo participas tú en la salvación? Lo primero que yo quiero hacer es huir de Él. Lo primero que yo quiero hacer es rechazarlo a Él. Pero Pablo dice, Filipenses capítulo 1 versículo 6, dice el apóstol Pablo: estoy convencido de esto, que aun y aunque yo quisiera apartarme, que aun y aunque tú quisieras correr, que aun y aunque tú no quisieras, yo estoy convencido de esto, que Él comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mire, hermano, así usted no quiera hoy, así usted se queje, reniegue, pero si usted es hijo, no se escapa de su mano. ¿Y sabe esto por qué? Por pura gracia. Y estaba yo viendo una escena de los deportes, y vi algo de fútbol americano. Yo no entiendo realmente fútbol americano, no lo sé. Yo lo que sé es que una vez me regalaron una camiseta que decía Patriots. ¿Sí se pronuncia bien? A ver, pronuncie rápido. Bueno, nos acompaña el señor Plata. Es su apellido. Vive en Nueva York, entonces quería que me diera una lección bilingüística. Decía Patriots, se dice Patriots. Bueno, Patriots, válgame en el chiquinquireño. Ay, sí. No falta el que diga, no vuelvo a esa iglesia. El pastor no se sabe si es chiquinquireño o sogamoseño. Ay, válgame, el Señor ya pasó. Es que han pasado unas cosas, hermano. Es que algún día yo soy tan generoso que estoy dispuesto a regalarle a usted uno de mis días. ¿A usted le gustaría? ¿Cómo no? Y entonces decía Patriots y atrás decía la camiseta número 12 y decía Brady. Y yo me la puse, estábamos en un país del norte con mi esposa y yo me puse mi camiseta. Y salí, me la regalaron. Eso es que tú te pones algo y tú no sabes ni qué dice. A veces yo creo que uno se pone camisetas que dice soy un menso en inglés y uno saca pecho. Porque se la trajeron de Estados Unidos y uno saca pecho y dice soy un menso y todo el mundo, ¡ay! Pues somos así. Y me puse aquí Patriots y aquí Brady, la número 12. Pues Brady es un mariscal de campo de uno de los equipos que en ese momento había ganado el tazón. No el de la chicha, sino el tazón de oro del que regalan allá de la NFL. ¿De acuerdo? Tenga cuidado. Entonces resulta que había ganado. Y entonces yo tenía mi camiseta y yo iba caminando estábamos con mi esposa afuera, yo iba caminando y yo veía que todo el mundo me hacía, yes, it's beautiful, it's powerful, y no sé qué. Y yo lo único que hacía era, pero yo no sabía qué me estaban diciendo, pensé que era que se estaban dirigiendo a mí. Dije, wow, qué colombianazo que soy. Y todos me decían, ay, me decían de todo en inglés, pero yo no entendía. Después fue que indagué y todo ese rollo y me di cuenta, un mariscal de campo muy querido también tiene una familia ejemplar, en fin, y aparte eso ha ganado de todo el tipo. Entonces me puse a indagar y en ese indagar me puse a ver algunas jugadas que dicen que son famosas. Yo no entiendo realmente nada. Yo solamente entiendo cuando me pongo mi camiseta del ballet azul. ¿Qué fue? Cálmense. Mi camiseta del 14 veces campeón. Mi camiseta del equipo de Di Stéfano, Pedernera. Wow, eso es otro nivel, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Y yo me puse a ver las jugadas y todo esto, como que reflexioné. Eso es que el Señor trae a uno para poderles venir a ilustrar a ustedes. Y yo dije, Señor, así somos. Así somos. Somos como ese jugador de fútbol americano que él tiene que llegar a la meta, ¿no? ¿Lo han visto? Si no han visto, tiene que llegar a la meta. Pero va con su balón, toma el balón y tiene que llegar a la meta. Pero antes, para evitar eso, los demás, ¿qué hacen?
se le abalanzan. La idea es no dejar que el otro llegue ¿a dónde? A la meta. Que no llegue bajo ningún aspecto. Hay que agarrarlo, hay que taclearle, hay que empujarle, pero que no llegue a la meta. Que no llegue al otro lado a anotar un touchdown, o lo que diríamos nosotros un golazo, como en el ballet azul, golazos, que es lo que hace. Entonces, que no llegue a la meta. Y para eso hay que taclearlo, para eso hay que agarrarlo de donde sea. Lo cogen, se le botan a los pies, lo cogen de donde sea, pero no hay que dejarlo llegar al otro lado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pues así me pudo haber ocurrido a mí. Yo queriendo llegar al otro lado, con mi orgullo, mi prepotencia, mi autosuficiencia, mi pecado, mi rebeldía y mi desobediencia. Y fuera de eso abrazándola, queriendo llegar ¿a dónde? Al otro lado, a un destino llamado infierno. ¿Cómo se llama el destino? ¿Más durito? ¿Les da miedito? Miedito, ¿no? Mi pecado, mi desobediencia, mi rebeldía, mi autosuficiencia, mi orgullo, mi prepotencia, si no me arrepiento, me lleva a un solo destino. ¿Cuál? Y yo iba con eso, mi autosuficiencia, mi pecado, mi rebeldía, mi idolatría. Yo llevaba todo eso, ay, aparte eso bien abrazadito. Pero un día el Señor me alcanzó. ¿Y sabe qué hizo? Me agarró. Y no me dejó llegar a la meta, sino que me agarró. Y después de que me agarra, me quita esto. Y me dice, ¿sabes qué? Tú eres mío, tú eres mi hijo. Y no voy a permitir que llegues allá. Tú vas a estar con mi hijo allá. ¿Sí me hice entender? Por eso el apóstol Pablo dice, la obra que él ya comenzó. ¿Qué obra comenzó? Ya él que me agarró. Ya él empieza a despojarme. La obra que él comenzó. Él me agarró como cuando Jacob tuvo esa lucha con el Señor. Y dice la palabra que Jacob intentó soltarse. Y aunque se soltó de la mano de Dios, Jacob quedó con una marca. Jacob quedó descoyuntado. Quedó con una marca. ¿Sabe? Así nosotros también. Vamos por ese trasegar listos para el despeñadero, para el infierno a causa de nuestro pecado. Pero el Señor nos toma, nos agarra y nosotros nos queremos soltar. Pero Él dice, no, no te me vas, no te suelto. Y a pesar de que nos soltamos, Él, si no quedamos descoyuntados, sí deja una marca en nosotros. ¿Sabe cuál es la marca? El Espíritu Santo. No te descoyunté, pero ahí te dejo el Espíritu Santo. Pero tú eres mío y de mi mano no te me escapas, porque las ovejas son mías, porque aquí el pastor soy yo. Amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte. Hermano, si esto no lo anima a usted para obedecer por amor, no sé entonces qué, hermano. Si esto no lo anima a usted para obedecer por amor, no sé entonces qué. Porque es mejor obedecer por amor y por gracia a que te estén amenazando con las consecuencias del pecado como hoy se hace. Con las maldiciones como hoy se hace. Maldiciones generacionales vendrán sobre ti. La maldición de Tutankamón con la de Regina 11 será sobre su vida. No es cierto, hermano. No es verdad. Primero, eso no es cierto. Y segundo, Él quiere que le obedezcamos y le sirvamos solo por amor. Porque Él nos amó a nosotros primero. Le tengo este noticio, no. Usted no viene aquí porque usted ama a Dios. ¿Qué fue? ¿Cuántos son? Los espero a la salida. ¿Cuántos? Usted no está aquí porque usted ama a Dios. Usted está aquí porque Dios lo amó a usted primero. ¿Vamos bien? Muy bien, sigamos. Espéreme, arremango. Así que mi amado hermano, el tema hoy es, escuchen, como está escrito acá, estando ¿qué? Convencido. ¿Estando qué? Mire, hermano, si usted se convence de esta verdad, si usted se convence realmente de que es el Señor el que empezó la obra en usted,
¿por qué permitir entonces que el temor esté en su vida? ¿Por qué entonces pensar que este árbol que nace torcido? ¿Se la saben? Vamos a corregir eso, les falta clases. Es que esto ya no tiene arreglo. ¿Cuántos han dicho así de su matrimonio? ¿Cuántos han dicho, mejor dejemos así, usted pone de su madre y yo pone de la mía? ¿Cuántos no han dicho, mire, sabe que esto está muy duro, esto mejor dejemos así? ¿Saben, hermanos? Si usted se va hoy convencido de esta verdad, de que el Señor lo que empezó lo va a terminar, usted va a vivir gozoso, alegre y confiado, porque usted está en las manos de uno que no miente y cumple, y lo que Él empieza, lo termina. Mi amado hermano, Pablo vivió el abandono de un Demas que se fue al mundo, malagradecido el Demas. Pablo vivió el rechazo de sus compatriotas. Pablo vivió la decepción de Marcos, que lo acompañó en el primer viaje, y para el segundo le dijo, uy no, Pablo, esto está muy duro, mejor me voy por aquí que es más. Lo abandonó Marcos. Era de su riñón, de su cercanía Marcos. Y un día Marcos le dice, no, ¿sabe qué, Pablo? Conmigo ya no cuente. Pablo, escuche, mi amado hermano, sufrió, escuche, y fue sorprendido por Pedro en un momento cuando Pedro lo intenta avergonzar, porque Pedro dice, lo avergüenza, Pedro lo pone en tela de juicio, lo trata como un hipócrita Pablo, porque Pablo comía con los gentiles. Se lo resumo, hermano. Pablo vive el abandono, vive el rechazo, vive la decepción y es sorprendido por uno de sus mejores amigos en ese momento. Sin embargo, Pablo sabía en las manos de quién estaba, porque Pablo tenía claro algo: Dios empezó la obra conmigo, Él la va a terminar. Por eso dice la palabra, y el apóstol Pablo es contundente en la palabra. En Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39, dice el apóstol Pablo, mire lo que dice el capítulo 8, versículo 38 y 39, escuche, no importa, Pablo está diciendo, sí, Demas me abandonó, se fue para el mundo, sí, me rechazaron mis compatriotas, sí, fui calumniado falsamente, sí, fui decepcionado por Marcos, sí, Pedro me trató como un hipócrita, pero ¿sabe qué? Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque lo que Él empezó conmigo lo va a terminar, y esto lo hace Él por puro amor. ¡Ah! ¿Sabe por qué estoy aquí parado y por qué sigo predicando? Le voy a decir por qué. Porque Él empezó la obra en mí y yo estoy convencido de eso. Si se pusiera un cartel ahí que dijera, milagrero de turno, vengan sus milagros, prodigios, sanidades, maravillas, van a llover plata del cielo y van a beber vino en vez de gasolina, pues todas estas cosas locas, chicles ungidos, escobas ungidas para barrer los males y sacar los malos espíritus, me provoca sacarlo a escobazos más bien. Le aseguro que esto estaría así, repleto. Es más, estaríamos buscando un lugar para 5,000 personas. Pero ¿sabe por qué soy feliz predicándole hoy a 100? Porque lo que Él empezó en esta iglesia lo va a terminar. Porque lo que Él empezó con usted lo va a terminar. Por eso, de eso estoy convencido, y eso me hace gozoso y alegre. Amén. Eso me hace, por eso te queda tiempo. Mucho tiempo. Por lo que Él empezó en ti, lo va a terminar, y en mí. Mi esposa y yo hoy luchamos con un cáncer. Mi esposa lucha. Pero tenemos claro algo: lo que Él empezó, lo va a terminar. Y eso me llena de alegría, de gozo, y me hace ser agradecido. Por eso a todos ustedes hoy, gracias. Hermano, si esto no lo convence a usted para salir de verdad, hermano,
y creer de que Él empezó la buena obra, entonces ¿qué, hermano? Porque Él empezó la buena obra en mí. Yo iba a una misión muy grande, a una iglesia muy grande, y todo el mundo me veía como el arrogante, el prepotente, el autosuficiente. Pero resulta que el Señor estaba haciendo una obra en mí, estaba moliendo, estaba triturando mi orgullo, mi autosuficiencia. En esa época mis hijos y yo dormíamos en el piso. Ellos saben lo que es soportar el hambre. Lo que había realmente en abundancia eran pulgas, carangas, chinches y garrapatas, era lo que había. Y tengo uno que es el más morenito, al que le decimos el negrito, al que lo picaba una pulga y queda como una mazorca. Pero seguíamos predicando, porque teníamos y habíamos creído y teníamos una convicción. Lo que Él empezó en nosotros lo iba a terminar. Pues lo mismo es para usted y para cada uno de ustedes. Entonces cuando yo llegaba allá, entonces lo veían a uno como el prepotente, el arrogante, porque yo caminaba así, hermanos evangelistas. Sí, como pisando huevos, porque cuando llovía aún acentuaba más mi caminado. Observen mis tacones. Lo que pasa es que muchos no entendían que Dios estaba haciendo la obra en mí. ¿Cuál obra, pastor? ¿Le estaba enseñando a caminar? No. Me estaba enseñando a ser humilde y sencillo. ¿Por qué? Porque mis zapatos estaban llenos de rotos porque no había dinero. Entonces el roto más chiquito era una cosa así. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le ponía cartón y cuando llovía y le ponía cartón, eso empezaba a sonar así. Y yo, para que no sonara, entonces yo caminaba así. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hermano, puede que usted no vea lo que el Señor está haciendo en su esposa, o lo que el Señor esté haciendo en sus hijos, o lo que el Señor esté haciendo en su matrimonio, pero Él lo está haciendo. Y puedes que otros lo vean a usted diferente y digan, este es el arrogante, el prepotente. No importa, hermano. Usted cierre el pico y siga caminando así. Pero Él es así, hermano. Entonces, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde estaba la confianza de Pablo? ¿Saben qué? En lo que el Señor le había dicho. Yo empecé la obra en ti, en Pablo, yo la termino. ¿En dónde estaba la confianza de la iglesia en Filipo? Estaba en la convicción de aquel que lo que comienza, termina. Amén. Amén. En eso estaba la confianza. En eso estaba la confianza. Pablo de perseguidor de la iglesia, Pablo en la muerte de Esteban, Pablo tiene un encuentro con Jesús, pero Pablo al fin y al cabo, después de ser perseguidor, pasó a ser seguidor. Y todo porque el Señor, ¿qué? Lo alcanzó. O sea, la mejor evidencia de que Él te perfeccionará es que Él ya empezó. ¿Me hice entender? Yo, hermano, saltaría una pata y diría amén y aplaudiría. Yo no sé usted, pero yo saltaría una pata y aplaudiría. Y diría, gracias, Señor. Escuche, se lo repito otra vez. La mejor evidencia de que Él a usted lo va a perfeccionar es que Él ya hoy empezó. Así que, mi amado hermano, esto debe de motivarnos a nosotros a obedecer, a servir. Y esto no, hermano, por temor, sino por amor. A creer también, ¿por qué? Por amor. Porque Él nos ama con amor eterno. Porque Él ya empezó en tu vida, seguirá haciendo, hermano. Él ya empezó, lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Ya les mostré. Les he mostrado 3 cosas. O la palabra mejor, no, yo no. Yo soy insuficiente, bastante limitado. Pero la palabra que nos muestra, primero, el poder de Dios. ¿Qué? Porque solamente Él es el que puede hacer en nosotros. Amén. Solamente Él puede terminar lo que empieza con nosotros. Segundo, ¿qué nos ha mostrado el texto también? Su gracia. ¿Qué? Su gracia. Siendo una iglesia chiquita como esta,
no con los más ricos y millonarios, pero aún esa iglesia se sigue mencionando como una iglesia del corazón y de la entraña de Pablo. Y eso por pura gracia, porque por gracia somos salvos. Y lo tercero que nos revela el texto es lo incondicional de su amor. Repita conmigo, lo incondicional, y aquí termino, lo incondicional. A ver, un poco de paciencia. ¿Cuántos saben que nosotros pastores somos formados en paciencia? Otra vez, tomo agüita porque me va a dar algo. Tomo agua. Tengan un poco de consideración conmigo, colabórenme. Diga lo incondicional de su amor. Por eso estoy acá. 3 cosas: su poder infinito, lo grande de su gracia y lo incondicional de su amor. Por eso estamos acá. Por eso Él va a empezar la obra y la va a terminar. Porque Él es poderoso para empezar, pero también para terminar. Y Él esa obra la quiere hacer en nosotros por puro amor. Y Él lo hace por lo grande de su gracia. Porque si tú me miras, o yo me miro y digo, yo me miro al espejo de veras. Y siempre que me miro al espejo, yo digo, cuán grande soy. No, no es cierto. Siempre que me miro al espejo, digo, Dios, es tu gracia. Es lo incondicional de tu amor. Y es tu poder. Porque ¿quién era yo? Siempre que me miro al espejo digo, Señor, es tu poder, es lo incondicional de tu amor, es lo infinito de tu gracia. Porque a la verdad, ¿dónde estaría yo hoy si tú no me hubieras alcanzado? ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? No fue que tú corriste para alcanzarlo, fue que Él corrió por ti para alcanzarte. Así que la invitación, mis amados hermanos, hoy tiene que ver, y la enfoco en 2 puntos, termino. El primero, hermano, váyase convencido. ¿Cómo? Diga convencido de que Él ya empezó. ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué empezó? La buena obra. ¿En quién? En ella, gloria a Dios. No. ¿En quién? En mí. Y esa obra que empezó en mí la va a perfeccionar. Váyase convencido de eso. Amén. Amén. Váyase convencido de eso, por favor. Y lo segundo que quiero que se vaya usted convencido de eso, hermano. Escuche lo siguiente. Si Él empezó la obra y la va a terminar en usted, es con un propósito. ¿Con qué? Amén. ¿Con qué? Con propósito. Señor, tú empezaste la obra en mi matrimonio hoy. Lo vas a hacer con propósito. Pero hermano, si hay algo que sí quiero que no pierda de vista: cambie de dirección. Ya no corra hacia ese lado con lo suyo propio. Ya no vaya en esa misma dirección. Deje que lo alcance, que le quite esto y cambie usted el rumbo y vaya en esta dirección. Amén. Y Él, que es bueno, fiel y justo, terminará lo que empezó en ti y en mí por puro amor. Amén. Damos gloria al Señor por eso. Mi amado hermano, no pierda el gozo. Eso tiene que llevarlo a usted a ser gozoso. ¿A ser qué? Gozoso. Entonces ya no ponga más esa cara como de Frankenstein. No, hermano, usted sale uno de acá, uno dice, Dios, con todo y mis pecados, lo que yo pequé, lo malandrín, lo calaverín, Señor, pero tú derramaste tu sangre, me limpiaste, me lavaste, me perdonaste, solo por una razón: me amas, Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Denle un aplauso fuerte al Señor. Denle un aplauso fuerte, a ver. No sé
Denle un aplauso, dígale: Señor, gracias, gracias, porque sé que lo que empezaste en mí lo llevarás a feliz término. Vamos a orar. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a dar gracias, Señor, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que como está escrito, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y dice tu palabra: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque también dice tu palabra, Señor, y está escrito: porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué pues diremos? Diremos que la obra que tú empezaste en nosotros la vas a perfeccionar. Hermano, no sé cuál es tu situación hoy, no la conozco. No sé cuál puede ser tu angustia, tu dolor o tu necesidad, no lo sé. Pero escucha, el Señor está al control. Y eso que Él empezó hoy, lo va a terminar. Convénzase de lo siguiente, hermano: Él empezó, Él termina. Porque Él no miente ni se arrepiente para hacernos bien. Por eso dice la palabra, y escrito está. Así está escrito. Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Tu venida está cerca por tu iglesia, Señor. También vienes por tu iglesia, estamos cerca. Así que, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. Señor, ayúdanos a que estemos regocijados en ti siempre, porque tenemos la convicción: tú ya empezaste en nosotros la buena obra, Señor. Solo tú puedes hacer buenas obras. Solo tú, Señor, puedes hacer buenas obras. Tú empezaste la buena obra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que yo me aferre, que yo ancle mi alma a este principio: empezaste la buena obra. Señor, en el nombre de Jesús te pido que yo cambie de dirección. Cambie de dirección, Señor. Ya no quiero ir hacia donde iba con mis propios deseos, anhelos, pecado, rebeldía. Ya no, Señor. Ahora, Señor, mi bendito Rey, te pido que hagas la obra en mí. Que habiéndome dejado alcanzar y habiéndome dejado sellar por el Espíritu Santo, Señor, que esto me traiga una gran convicción de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que nada de esto me separe de tu amor que es en Cristo Jesús. Porque lo que tú empezaste lo vas a terminar. Si están ahí como matrimonio, tómense de la mano como matrimonio. Si le quiere chantar el brazo, chánteselo. Es de Dios. Señor, que a pesar de todo esto que estamos viviendo como matrimonio, estemos convencidos, seguros y gozosos, porque en ti hemos depositado nuestra confianza. Nuestra confianza no está en nuestras capacidades ni en nuestro conocimiento. Nuestra confianza está en ti. Tú empezaste, tú terminarás. Porque de ti viene la provisión, pero también viene el cuidado y el sustento. Nos guardarás hasta aquel día, Señor. Padre, que como matrimonio estemos convencidos de tu poder para ser levantados por ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Padre, que como matrimonio, como hombre, como mujer, si usted está ahí, no es casado, solito, solita, yo esté convencido de que por gracias que soy salvo, Señor. Que por gracias que estoy acá. Yo era enemigo tuyo, pero hoy soy tu hijo. Por gracia hago parte de la novia de Cristo. Señor, que como hombre, mujer, joven, jovencita, matrimonio,
esté convencido que es por la cruz, que es por esa cruz, oh Rey, que en esa cruz pagaste por mis pecados, me perdonaste y me diste vida eterna. Que a pesar de los peores errores, de las peores caídas, aún de mis peores pecados, tú vas a terminar la obra en nosotros, porque tú empezaste y estamos sellados con tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú no eres como nosotros. Nosotros no terminamos lo que empezamos porque somos dados a vivir de las desilusiones, decepciones. Nos cansamos, algunos perezosos, otros negligentes. Pero tú no, Señor. Tú por amor, por gracia, sigues haciendo la obra en nosotros. Tú nunca dejarás una obra a la mitad. Tú nunca dejarás una vida sin concluir. Tú obras en nuestras vidas a pesar y de mi naturaleza, de mi pasado, de mi presente. Eso no te sorprende. Lo único que yo sé es que tú vas a terminar lo que en nosotros empezaste. Y eso lo harás por puro amor, por pura gracia. Eso lo haces, Señor, porque eres un Padre bueno y nosotros somos tus hijos. Hermano, no desmaye. Corra con humildad hacia Él y con sencillez. Corra con temor reverente, porque lo que Él empezó lo va a terminar en ti y lo va a terminar en mí. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu infinito poder, por lo grande de tu gracia y por lo incondicional de tu amor, porque nada ni nadie nos arrebatará de tu mano, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Levante sus manos al cielo muy alto. Señor, bendigo cada familia, Padre. La bendición del pastor Jesucristo, el pastor de pastores. Bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, cada jovencita, cada jovencito, cada niño, cada niña, Señor. Les bendigo todos los días de su vida. Les bendigo en su acostar, en su levantar. Les bendigo todos los días en la ciudad o en el campo. Les bendigo sus mesas, sus alacenas, el lugar donde sirven su panecito dulce y tierno. Bendigo toda obra de sus manos. Le bendigo, iglesia, y que no tengan falta de bien alguno, porque tu palabra dice que no habrá justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Les bendigo todos los días de su vida en Cristo Jesús, sabiendo que lo que empezó Él hoy lo terminará. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén.